abran la Biblia en Lucas 8. Lucas 8. ¿Cuántos tienen ataque de pánico? ¿Nadie? A veces, lamentablemente, se habla de cosas como el ataque de pánico, la depresión, la amargura, un pozo depresivo. ¿Qué otra cosa podría ser? A ver si ustedes saben. ¿Qué otra cosa podría ser? Sí, eso que, esta persona entró en una crisis. Fobia, muy bien, la hermana doctora Mamertino. Fobia, una crisis de nervios, ¿no? Una situación límite, frustración, amargura. A veces se habla de todo eso como si de repente uno fuera por la calle y pasó por al lado alguien con fobia, con ataque de pánico, algo así, pasó por al lado que tenía un virus en la ropa y demás, y uno pasó por al lado, se lo contagió y repentinamente uno tiene, de pronto, de la nada, ataques de pánico, fobia, crisis nerviosas, amargura y demás. No tiene nada que ver con algún virus que te contagiaste por ahí dando vueltas. Tristemente, hace unos días se comunicó con mi esposa una hermana y le contaba que nosotros hace unos 3 años visitamos esa congregación en otro país y cuando nosotros, justo después de que nosotros nos fuimos, esta hermana entró en una crisis muy profunda, extremadamente profunda. Un día se levantó pensando que tenía un ataque cardíaco y empezó a ver que no era el corazón, sino que estaba en una profunda crisis física y emocional. Y hasta el día de hoy, después de 3 años, dice, no quedé igual, me cuesta hilar frases, físicamente no estoy igual, mentalmente no estoy igual, emocionalmente no estoy igual. Y los médicos me diagnosticaron depresión. Depresión. Es una hermana, una hermana. Y de hecho nosotros la conocimos con una de esas hermanas así medias polvorita, no quiero mirar ninguna, pero así como que uno te contagia la alegría enseguida, te contagia, mi esposa, eso me produce a mí, te contagia enseguida el gozo y, no, es que podemos hacer esto. Yo la dejo a mi esposa, algunos la conocen, nos pinta todo esto de 3 colores en un día, cambia el piso 4 veces, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Yo, bueno, no, esta hermana era así y fue muy fuerte para nosotros encontrar que esta hermana ahora estaba en depresión, ataques de pánico, en crisis verdaderamente trágicas de las que no sabe aún cómo salir. Le han dado medicación, ha ido a los médicos, le han dado medicación y dice, no lo soluciona la pastilla. Lo que pasa es que no es una... Vieron que uno va al médico, esto es muy científico, yo estudié mucho tiempo medicina, y cuando uno va al médico te mira así, es un virus. A mí me molesta un montón que haga eso, porque digo, pero ¿qué? ¿Tienes un escáner? ¿Cómo que cuando pasé por la puerta pasé por un escáner que no lo vi y te salió en la computadora virus? ¿Cómo sabes que yo tengo un virus? No tiene ni idea, porque no sabe qué decir, es un virus. Bueno, la frustración, la depresión, los ataques de pánico, la fobia y demás, no es un virus, no se va a ir con una pastillita. Es algo muy profundo que una de las razones más profundas es el control. El control. Nos encanta tener el control. No soportamos no tener el control. No lo soportamos. Yo no sé si yo tampoco nací tan lejos, pero los nombres cambian. El otro día le dije, hagamos malteada. Me miraron así como... ¿Cómo es que le dicen acá cuando te pegan en la espalda, por ejemplo? Eso, tan sencillo así, como copotón. Eso, ¿no? Entonces los nombres por ahí cambian. Yo no sé si el juego de la silla... Se dice igual, ¿verdad? Porque es el juego y es de la silla. Tampoco le vamos a poner copotón ni nada de eso, ¿no? En el juego de la silla termina viendo una silla y el que se sienta primero gana. Bueno, nosotros luchamos constantemente con el Señor a ver quién se sienta primero en la silla,
porque el que se sienta en la silla gobierna. Entonces, cuando está sentado Él, lo miramos así y gloria a Dios. Pero no nos gusta. No nos gusta. Cuando Dios es Dios, ya no nos gusta. Cuando es Él el que tiene el control, ya no nos gusta. Pero si de alguna manera el Señor, yo a veces corro carreras con mi hija Zoe, gana todas, casi todas, algunas por ahí le gano, pero me gana todas, pero porque yo la dejo, ¿entienden? ¿No? Y Cintia de vez en cuando dice, te dejó, shh, ¿no? Si el Señor te deja que le ganes y te sientas primero en la silla, tú estás sentado y dices, gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es hermoso, ¿cuánto me ama? Porque estás al control. Pero ¿qué pasa cuando no estás al control de tu situación? ¿Cuántos cristianos, como en el caso de esta hermana que conté, cuántos cristianos quieren seguir al control de sus propias vidas y se mantienen escondidos totalmente para que nadie sepa lo que sienten, para que nadie sepa los problemas matrimoniales que pueden tener, las inseguridades con respecto a sus hijos, no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé cómo decirle, estoy frustrado, me siento mal, estoy en crisis, pero llego a la iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, el Señor es bueno, vamos a cantar, hoy qué lindo es el Señor. Pero me mantengo escondido, me mantengo con los sentimientos bien lejos, me mantengo bien guardado para que nadie me pueda lastimar. Para que nadie pueda decir nada de mí porque no tienen ni idea de mi vida. No me conocen, no nada, soy cristiano, no vivo como cristiano porque me mantengo totalmente frío ante los demás, me mantengo totalmente sin que me conozcan, me mantengo no vulnerable. Porque lo que no quiero es que me lastimen. Entonces yo quiero seguir con el control, mantener el control. ¿Y cómo mantengo el control? Con la distancia. Con la frialdad, gloria a Dios, hermano, Dios lo bendiga. Un bonito día. Tac. O sea, porque no quiero exponerme a que alguien me lastime. O la persona, yo directamente así, ¿no? Parece que tuviera una remera, una camiseta que dice, si te acercas te arranco la mano, ¿no? Soy duro. O sea, no soy la mejor persona para que lastimes, ¿eh? Yo era así en el mundo, ¿no? Yo todo lo que podía ponerme para ahuyentar a las fieras, me lo ponía. Y hoy en día vemos tantos chicos, tantos jóvenes vestidos, ¿no? Tiene el piercing por acá, tiene un cuchillo clavado acá, tiene unos dientes de Drácula dibujados, como diciendo, no me vas a herir, ¿eh? Pues mirá que soy peligroso, ¿eh? O sea, se mantiene distante para tener el control y que nadie lo lastime. Bueno, en una persona del mundo es normal. El tema es cuántas veces sucede entre cristianos, donde me mantengo aislado, me mantengo frío para tener el control y que nadie me lastime. Eso nadie lo ha vivido. Por eso yo sé que todos están pensando, ¿qué estarás diciendo? No. Miren en Lucas 8:40, en todo este largo pasaje, desde Lucas 8:4 hasta Lucas 8:54, o sea, casi todo Lucas, si no es todo Lucas 8, vimos la autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús. En Lucas 8, versículos del 4 al 21, vimos y vemos al leerlo, lo que Jesús enseñan no es un consejito, no es algo que uno puede decir, bueno, lo leí, qué interesante, qué linda historia, Peter Pan y la historia de, no sé, Noé. Sino que lo que vemos en Lucas 8 del 4 al 21, es que lo que enseña Jesús debe ser obedecido. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué significa permanecer en mi palabra? No solo leerla, no solo memorizarla, no solo, ¡ay, qué linda!, sino obedecer la palabra, permanecer viviendo la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. La palabra de Jesús es autoridad. Él es la autoridad sobre el ser humano. Debemos obedecerle. Eso es lo que vimos en Lucas 8, versículos del 4 al 21. En Lucas 8, versículos del 22 al 25, vimos que Jesús es autoridad sobre la naturaleza.
No solo sobre el ser humano, sino Jesús es autoridad sobre la naturaleza. Va en una barca, lo vimos, va en una barca con sus discípulos, se levanta una tormenta, y él dice, ningún problema, estaba medio dormido, pero se despierta, calma la tormenta, y ellos se quedan como... Uf. O sea, tiene autoridad sobre la creación, tiene autoridad sobre la naturaleza. Él puede, si tiene esa autoridad, Él puede llevar a toda la creación al diseño original de Dios, con simplemente dar una orden. Cuando Él regrese a reinar, va a transformar este mundo. En Lucas 8, versículos del 26 al 39, vimos que Jesús es autoridad sobre Satanás y sobre los demonios, que lo vimos el domingo pasado. Jesús le da una orden a un demonio y el demonio empieza a temblar. Jesús es autoridad sobre nuestros enemigos. Jesús es autoridad sobre Satanás y los demonios, y todo enemigo será vencido. Y hoy vamos a ver otro aspecto acerca de la autoridad, de que Jesús es autoridad. Vimos el domingo pasado, Jesús sale en la barca con los discípulos, cruzan el lago de Genesaret, van de Capernaum hacia la tierra de Gadara, bajan de la barca y sale un endemoniado, el loco de los sepulcros, todo ensangrentado y todo lo que vimos el domingo pasado. Jesús lo libera, ahora es el ex loco de los sepulcros, se vuelve a Capernaum y miren lo que sucede en Lucas 8:40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Imaginen, Jesús se va, pero ellos, como los niños, ¿no? Que mira como papá se va, ¿no? Y están esperando que vuelva, porque era una locura estar con Jesús. Era una locura, los muertos resucitaban, los enfermos sanaban, los demonios salían, hablaba palabras como nadie más, y se quedan esperándolo, y de repente miran, y ahí vuelve Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. O sea, este hombre, Jairo, era en una sociedad religiosa como la de Israel. Este hombre era una persona conocida, era una persona con cierto cargo importante dentro de la sociedad de la época. Era un principal de la sinagoga. O sea, un hombre respetado en esa sociedad. No era cualquier hombre que estaba por ahí, sino un hombre que todos conocían, era el principal de la sinagoga. Era un hombre respetado en la sociedad, un hombre importante, conocido en la sociedad. Pero llamativamente este hombre, que podría ser, yo soy Jairo, no el cantante, sino el principal de la sinagoga. Ese hombre dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué este hombre tiene esta humildad? Es decir, se postró delante de Jesús y le empieza a rogar, por favor Jesús, ven a mi casa. ¿Cómo este hombre, que podría tener un orgullo grande como una casa, ahora de golpe estaba postrado rogando a Jesús que lo visite? Bueno, porque miren el versículo siguiente, explica Lucas, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Una hija única, ¿recuerdan la viuda de Naín, que se le había muerto el único hijo? Bueno, en este caso, Jairo, su única hija, como de 12 años, se estaba muriendo. Es impresionante, ¿no? Es lo que decía hace un momento, estamos bien, confiamos, no pasa nada, mientras tenemos el control. Jugamos a ser Dios. Yo estoy bien. No, yo no necesito nada. Yo sigo con mi vida como a mí me parece, porque va bien, porque creo que tengo el control. Pero ¿qué pasa cuando pierdo el control? Cuando la situación, cuando algo que me sucede, como en este caso, se está muriendo su única hija, y los que somos padres sabemos el dolor inmenso que significa eso. ¿Qué pasa cuando empiezo y ahora una convulsión en mi vida? Va a morir mi hija.
¿Qué pasa cuando me suceden situaciones que ya no puedo controlar, que se escapan de mis manos? Ahí uno empieza a darse cuenta cuánto es fe y cuánto es bla, 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 bla. Todos, vuelvo a decir, tenemos fe cuando le ganamos a Jesús al juego de la silla y estamos sentados en el trono dirigiendo nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando ya todo parece que se va de control? Cuando los padres actúan como uno no esperaba que actúen los padres, cuando tu esposa o tu esposo actúa como no esperabas, cuando perdiste el trabajo, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación que se te va del control que te gusta tener. Te gusta levantarte a la misma hora, te gusta desayunar quizás lo mismo, irte al mismo trabajo, aunque te paguen 3 pesitos, pero estás en el control. Hagas lo que hagas, no importa, estoy bajo control, estoy en el control de mis cosas. Sales del trabajo, vas a tu casa, esperas que tu esposa reaccione de la misma manera y que todo sea exactamente igual para la gloria de Dios. No le pides ningún avance, sino le pides que todo siga igual, porque sientes que estás al control de tu vida. Y a eso lo llamas cristianismo, a eso lo llamas fe en el Señor. Por favor, Señor, que no suceda nada. Por favor, Señor, no sé quién es mejor que gane, si Macri o Alberto Fernández, pero que gane el que me mantenga las cosas exactamente igual. Si la mejora un poquito, no hay ningún problema, pero que siga todo igual porque me gusta tener el control de mi vida. ¿Qué pasa cuando pierdo el control? Cuando ya no sé lo que pasa. ¿Qué pasa cuando me abro, me expongo y alguien me quiere de vuelta? Empiezo a sentir que, por eso no me abro. Aleluya. Y es que los cristianos nos abrimos, amamos, damos nuestra vida, porque somos seguidores de aquel que entregó su propia vida. Amamos aún a los enemigos y volvemos a abrir el corazón. Son tremendas las palabras de Jesús cuando dice: el que te quite la capa, dele también la túnica. Y dice: ay, no me gusta Jesús. Digo, porque si me hirieron, sigo entregándome, sigo siendo vulnerable, sigo confiando, aunque todas las señales adentro mío dicen danger, 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 peligro, peligro, peligro. Apago este aparato que no me sirve y me vuelvo a entregar. Confío, descanso en Él. En este caso, Jairo empieza a perder el control. Ya no le importa qué piensan los demás. Ya no le importa si dicen: ¡ay, cómo! El principal de la sinagoga postrado ante este sanador itinerante. ¿Qué hace ahí postrado? Pero este no es nuestro principal de la sinagoga. A él no le importa lo que digan los demás porque perdió el control y empieza a haber desesperación. Y ahí empezamos a relacionarnos genuinamente con Dios. Todo lo demás es una farsa. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás sientes que estás siguiendo al Señor. Pero es un engaño más, nada más. Pero cuando pierdes el control y viene ese quebrantamiento donde lo único que te queda es Dios, recién ahí te empiezas a relacionar genuinamente con Dios. Y ya no te importa lo que dice el otro. Ya no te importa si por seguir a Jesús se van a burlar, te van a criticar, te van a echar o te vas a morir. Porque dices: no, es que dependo de Él, confío en Él. A Jairo no le importó en absoluto lo que podían decir de él. Y esa es una de las grandes razones por las que estamos en el tiempo en el que estamos. Está claro que, ¿a quién? Si yo pregunto, ¿no? Por ahí hay algunos, ¿no? Siempre puede haber uno. ¿A quién le gusta sufrir? Cuando termine la reunión, ¿quiere alguno que oremos para que sufra? ¿Para que le pasen cosas feas, para perder el control? ¿Verdad que no? A ninguno de nosotros nos gusta eso, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ninguno de nosotros elegiríamos, si nos dieran esos multiple choice, ¿no? ¿Quieres sufrir o quieres ser feliz? Ser feliz, ¿no? O sea, pero ¿por qué Dios no lo ve como nosotros? ¿Qué le pasa a este Dios que quiere ser Dios? ¿Qué le pasa a este Dios que no actúa como a mí me gusta? ¿Qué le pasa a este Dios que no entiende que a mí no me gusta sufrir?
Y que por eso me mantengo aislado, por eso me mantengo con el corazón hasta ahí y con cara de perro bulldog, ¿no? O sea, él sabe que yo no quiero sufrir. ¿Por qué permite que mi vida se vaya de control? Si él tiene que saber que a mí no me gusta. Bueno, justamente porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el pobre en espíritu? El que se da cuenta que no es Dios, suelta el control y se entrega al control de Dios. Tú eres mi todo, haz de mi vida lo que quieras, tú eres la fuente de mi vida. Él quiere que soltemos el control. Él entiende que el sufrimiento es, a veces, cuando Él lo permite, es bueno. El Salmo 119, verso 71, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el sufrimiento me hizo bien. Todavía nadie levantó la mano. ¿Alguno quiere levantar la mano para que oremos después para el sufrimiento? Ahí. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Es bíblico, ¿no? O sea, todos queremos ser bíblicos, menos cuando se trata de perder el control, cuando se trata de que Dios tome el control y haga lo que Él crea conveniente. Cuando Dios empieza con estas frases raras, que no nos gustan, nos empieza a molestar. Algo dentro nuestro no nos gusta y nos empieza a dejar de gustar Dios. Ya no pensamos tan, ay, qué bonito que eres, qué bueno que eres. Cuando me das todo lo que yo pido, Señor, tú sabes que necesito un auto, ¡pum! El auto, aleluya, Él es bueno, Él es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando no viene el auto o cuando no viene esto? Cuando no, claro, me empiezo a resentir con el otro, me empiezo a amargar, me empiezo a frustrar, me empiezo a deprimir, me empiezo a desalentar. Me lleno de ira, me lleno de enojo, no sé qué pasa, pero agarré un virus dando vuelta por la calle y ahora tengo ataques de pánico, ahora tengo crisis, ahora tengo frustración, ahora tengo depresión. Fui al médico, me dio una pastilla y no se me pasa, porque nunca se va a pasar, porque se trata de un problema de control, de entender que Dios tiene planes mayores. Y esa es la razón por la que estamos en el mundo como estamos. Uno dice, bueno, sí, ya lo hemos hablado, el mundo está como está porque como raza humana nos hemos rebelado a Dios y estamos pagando las consecuencias. Y es totalmente cierto, totalmente bíblico. Uno tiene que leer Génesis 1, 2 y 3 y varios pasajes de las Escrituras y se va a dar cuenta que el mundo está como está porque la raza humana se rebeló a Dios, y hay una guerra espiritual como hablamos el domingo pasado. Pero hace alrededor de 2000 años vino Jesús, el Cristo, murió en una cruz y nos dio la victoria. La pregunta es, ¿por qué han pasado alrededor de 2000 años y Dios sigue sin hacer nada? Yo lo dije, una frase que me ha costado años, es cuando Jesús dice, me voy, en el mundo tendréis aflicción. Es como dejar a mi hija ir al zoológico y decir, ¿te gustan estos leones? Están súper lindos. Y la lanzo entre los leones. Vas a tener aflicción. Otra frase bien llamativa, que yo sé que a ustedes les encanta, dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Díganme si no le da ganas de aplaudir al Señor. No. He aquí os envío como a oveja. La oveja no se sabe defender. La oveja le haces así y sigue. Imagínense si se va a defender. Pero el lobo sí sabe cómo atacar. Los dejo como ovejas en medio de lobos. Si yo hubiera estado ahí, yo estoy segurísimo de lo que hubiera hecho. Señor, una pregunta, yo sé que me vas a matar por esto, pero ¿no es demasiado? ¿No me puedo ir contigo? No, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué en estos alrededor de 2000 años todavía estamos aquí? Bueno, una de las explicaciones es porque Dios es paciente y realmente paciente para salvar a los que todavía faltan salvar. Eso lo pueden encontrar en 2 de Pedro 3:9. Pero también sabemos que Dios está grabando a fuego lecciones en nuestros corazones a través del sufrimiento. Grabando a fuego lecciones que no te gustan, y a veces a mí tampoco me gustan, y es como que uno, ay, ¿por qué? Pero si tú sabes, yo, la verdad, si quieren les digo que yo nunca me enojé con Dios.
Nunca, nunca. Siempre, estos 27 años siempre he sido totalmente sumiso y cada cosa que ha sucedido yo le he dicho, tú sabes, Señor. Bueno, ahora les cuento la verdad. Muchas veces he luchado con el Señor. Muchas veces me he enojado. Muchas veces he dicho, Señor, que parte no se entiende que te vengo pidiendo hace 3 años tal situación. O sea, hay algo que no llegó. ¿Será que los demonios están interrumpiendo mi oración? Señor, 3 años en sufrimiento, en dolor, que parte no se entiende. Y me he enojado. Y me acuerdo una mañana agarrando las sábanas de mi cama y agarrando lo que sentía que me latía la mano, decía, Señor, yo no dejaría a mis hijas en una situación así. Señor. Y no entender por qué Dios no me daba el control a mí. ¿Por qué Dios no respondía como a mí me parecía que tenía que responder? ¿Por qué Él tiene que tener otra perspectiva? Porque no nos gusta que Él actúe como Dios. Bueno, es mi experiencia. Yo sé que todos me miran como diciendo, uy, qué raro que le pase esto a Luis. Qué cosa rara. Bueno, nosotros en el planeta Tierra vivimos así, nos cuesta. Pero Dios sigue utilizando el sufrimiento hasta el día de hoy porque está trabajando en su pueblo. Y lo acabo de leer, el sufrimiento me hizo bien. Dios va quebrantándote y va trabajando, obrando en cada uno. Y uno mira la vida de uno y dice, wow, cuánta paciencia, cuánta misericordia, cómo Dios fue ayudándome a entender, haciéndome entender, quebrantándome, llevándome a Él a través, muchas veces, del sufrimiento. No solo del sufrimiento, sino también de las bendiciones y demás. Pero estamos en un tiempo complicado. Jairo llegó al punto del quiebre total. Tiene una hija única, como de 12 años, que se está muriendo. La enfermedad y la muerte es un látigo realmente intenso. Cuando uno ve a una hija muriendo o un ser querido muriendo o cuando muere, es algo realmente difícil, pero Dios lo sigue utilizando. Y el versículo 42 dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. O sea, ¿iba hacia dónde? Hacia la casa de Jairo. Jairo se postró, le dice, ven a mi casa, tengo a mi hija muriendo. Mientras Jesús iba a la casa de Jairo, toda una multitud alrededor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, pérdidas de sangre, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, me llama muchísimo la atención este pequeño, gran detalle. ¿Qué edad tenía la hija de Jairo? 12 años. Interrumpe a Jesús una mujer con flujo de sangre desde hace 12 años. Son esas cosas que el Señor prepara, ¿no? Que uno dice casualidad pura, pero Dios te va mostrando que está totalmente en el detalle, que Él está al control por completo, aun cuando te parece que tu vida está perdida, a la deriva, pero Él está al control. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer también llegó al límite de sus posibilidades. Esta mujer por 12 años gastó todo lo que tenía y no se había podido sanar de ninguna manera, llegando al límite, donde ya lo probaste todo, ya lo hiciste todo, ya le pegaste a uno, le pegaste al otro, te enojaste con el vecino, hiciste esto, y no hay manera, y lo probaste así, lo probaste allá, y ya no hay manera, y llegas al punto del quiebre, donde ya no hay posibilidad de control. Perdí el control, la desesperación total. Hay me contaron alguna vez una historia donde 2 hermanos dicen, estamos en una situación realmente calamitosa, es terrible. Vamos a tener que confiar en el Señor. Y el otro hermano le dice, wow, ¿tan mal estamos?
Esa es nuestra realidad. O sea, como que mientras nosotros estamos al control, cantamos alabanzas, el Señor es bueno, el Señor sabe. Y si le está pasando al otro, es impresionante, hermanos, la paciencia que tenemos para que el Señor obre cuando Él quiera. Señor, mi hermano está pasando hambre. Hace 10 días que no come, pero cuando tú quieras, dale, Señor, súplele. Aleluya. Pasan 10 días más y el Señor sabe. Claro, porque el que se está matando de hambre es el otro. Aleluya. Es fe. El problema es cuando es uno el que lo está viviendo. Y empieza, es que no entiendo. Esta mujer había probado todo lo que podía haber probado, pero nada había funcionado. Y dice en el versículo 44, se le acercó esta mujer por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Imagínense, se acerca por detrás y simplemente toca el borde de su manto. Y al instante, ¿notan el contraste? 12 años probándolo todo y ahora con solo tocar a Jesús, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, hay algo que en la predicación número 39 lo hablamos. Yo no oro por cosas que Dios no puede hacer, ¿no? No oro, Señor, ayúdame a mentir. ¿Verdad? No oran y dicen, Señor, ayúdame a mentir en el trabajo y que no se den cuenta. Y llamas al trabajo, estoy enfermo. ¿Qué te pasó? ¿Cáncer de un día? Señor, ayúdame a que me lo crea. ¿Verdad que eso, verdad? Me asusta que están serios. No lo hacen, ¿verdad? No lo hacen. No oro por cosas que Dios no puede hacer. Pero tampoco oro por cosas que yo sí puedo hacer. O sea, yo nunca voy a orar, Señor, que mis hijas aprendan la palabra, que alguien les enseñe la palabra. Me va a decir el Señor, tú conoces la palabra, tampoco eres el apóstol Pablo, pero conoces la Biblia, la has leído, enséñale mi palabra a tus hijas. No le pido por algo que yo puedo hacer. Esta mujer probó con los médicos. Y la realidad es que muchas veces, oramos por cosas por compromiso, por no quedar mal con el Señor, ¿no? Señor, ayúdame en esta situación. Yo podría ir al médico, pero como te amo no voy. Yo podría ir al médico en esta situación, pero yo prefiero confiar en ti, Señor. Bueno, si puedes ir al médico, ve al médico, ¿no? O sea, el Señor no es que se va a ofender y va a decir, ay, qué pena que me da, no confiaste en mí. Si tú puedes ir al médico y lo puedes solucionar, se te quebró, por ejemplo, un hueso, la rodilla. Ve al médico, te lo va a solucionar seguro, ¿eh? O sea, eso es algo que el médico sabe cómo hacer. Ve y lo soluciona. No le pidas al Señor algo que lo puedes hacer. No le pidas cosas que tú sí puedes hacer. Pero cuando el médico empieza, es un virus, empieza a temer. Porque él no tiene la más pálida idea si es un virus o no. O dice, seguramente es no sé qué, ay, yo no vine acá para seguramente, yo también puedo tirar seguramente. O sea, esto es ciencia, ¿verdad? Cuando ellos ya se les escapa de las manos, cuando uno ya ha luchado y cuando uno ya lo ha intentado, bueno, a ver, yo hago lo que tengo que hacer, yo oro, yo lucho, yo me esfuerzo. No ores, por favor, no ores. Señor, suple para mi familia, levantándote a las 11 de la mañana. Por favor, no lo hagas. Ora, Señor, suple para mi familia, no tengo trabajo, ayúdame a salir a buscar trabajo bien temprano para la gloria de Dios y ayúdame a encontrar trabajo. Súpleme un buen trabajo donde todas las necesidades de mi familia estén suplidas, donde te puedas servir, donde te puedas glorificar y Él te va a bendecir. Pero no ores, Señor, suple para mi familia sin salir a buscar trabajo. Tú tienes que hacer tu parte. Esta mujer hizo su parte, pero luego hizo su parte, pero luego hizo su parte y no había ninguna solución y llegó al punto del quiebre donde uno realmente tiene conciencia de que solo Dios lo puede hacer. Esa oración es la que Dios escucha. Y lo que no pudo hacer en 12 años, al instante quedó completamente sanado. Entonces Jesús, dice en el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado?
Recuerdan ¿no? que está toda la multitud alrededor, o sea, están todos así, ¿no? Caminando así, ¿no? Tipo el centro de Córdoba, ¿no? Así como todos empujándose. Pero él dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, ¿quién podía hablar en ese momento, no? ¿Quién piensan que...? ¿no? Pedro, yo lo veo como que él sintió el llamado a ser el secretario del Señor. Pero es el secretario que ya se pasa y quiere ser tu jefe y te quiere decir qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, él estaba al control de toda la situación, ¿no? Entonces, venían madres con los niños. No, el maestro va a Jerusalén. No. Él está al control de Jesús. Acá tenemos la estrella de la mañana. A ver, ¿qué está pasando? ¿No? Y si Jesús decía algo que se salía del control de Pedro, ahí estaba Jesús para Pedro, para ponerlo en orden, ¿no? O sea, a ver, Jesús. Entonces, dijo Pedro, y los que con él estaban, o sea, él estaba con otros, no soy el único, Jesús, ¿eh? Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? A ver, Jesús, yo sé que estás en estrés, yo sé que tu ministerio es muy cansador, pero Jesús, o sea, la multitud va a pensar cualquier cosa de ti, o sea, ¿entiendes? O sea, hay mucha gente, ¿no? O sea, es como cuando Jesús hace cosas o a otros hermanos hacen cosas y se sale del control de uno y se sale de mi cajita, entonces tiene que estar mal, ¿no? O sea, es como no. Pero Pedro hacía esto con Jesús, él estaba al control, él tenía claro qué debía hacer Jesús. Pero Jesús dijo... alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí, Pedrito hermoso. O sea, yo soy Dios, tú no. Es muy difícil entenderlo, Pedro. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo, otra vez, al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz, completamente. Esta mujer sufrió 12 años y que lo que los hombres no pudieron hacer, Jesús sí lo puede hacer. Jesús es la autoridad sobre toda enfermedad. La enfermedad es un resultado más de cómo quedó la vida en este mundo caído, en esta rebelión tan inteligente, tan sabia, tan buena que hemos tenido. Tenemos los resultados catastróficos de la rebelión contra Dios. Y cada milagro de sanidad es un principio de final de la enfermedad. Es como un anticipo del reino de los cielos que vendrá, en el que se terminará la enfermedad. Cada milagro que vemos, por ejemplo, en el Evangelio según Lucas, es algo está cediendo del reino de las tinieblas y es un anticipo del reino que vendrá. Es una pequeña muestra de lo que va a suceder. Esta enfermedad, Jesús con la autoridad sobre la enfermedad, cuando Jesús establezca el reino de los cielos, toda enfermedad se va a terminar, porque Jesús es la autoridad sobre toda enfermedad. Esto fue profetizado por el profeta Isaías en Isaías 65:25, cuando el profeta dijo, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ya no va a haber enfermedades. Ayer un hermano, que no voy a decir quién es, ni voy a señalar dónde está, pero me decía, esto es de él, con 45 años, me dice, yo me acuerdo cuando tenía 20 y pico, escuchaba gente más grande y decían, ya el cuerpo no es el mismo. Y ahora me doy cuenta que el cuerpo no es el mismo. Yo con 48 no sé lo que está diciendo, pero me doy cuenta que el cuerpo no es el mismo. Que empieza, ¿no? Uno como que va minimizando. Yo estoy igual, solamente tengo la rodilla que no me funciona igual, tengo problemas con la cervical, tengo problemas cardíacos, tengo problemas de acá, tengo problemas de allá. Pero si no fueran por estos 30 problemas físicos, yo estoy igual. Estoy completamente igual. Un día se va a terminar completamente toda enfermedad, porque es un resultado de lo que hemos hecho al rebelarnos contra Dios, pero Jesús es la autoridad sobre toda enfermedad y la autoridad va a terminar con toda enfermedad. Hija, tu fe
te ha salvado. Tu fe. ¿Cómo fue sanada? Por la fe. En Marcos 6, del 1 al 6, Jesús no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos. Pero luego vemos una y otra vez en los evangelios, donde por la fe, conforme a tu fe se ha hecho. Si no creo, hay gente que dice, no, ya los milagros no son para hoy en día. ¿Basado en qué? En que no suceden. Pues mira, entonces nuestro caso es como en Nazaret, que por incredulidad Jesús no pudo hacer ningún milagro, pero por fe Jesús sigue siendo la autoridad sobre toda enfermedad. Imagínense lo que pasaba en ese momento, la locura, el revuelo que debía haber en medio de todo esto, donde van caminando para ver qué pasa, qué hace Jesús. El principal, una persona muy conocida en esa sociedad, el principal de la sinagoga, está postrándose y pidiéndole a Jesús, ven a mi casa, mi hija se está muriendo. Y cuando va yendo, una mujer toca simplemente a Jesús y queda sana después de 12 años. La gente, era un revuelo total. Miren, en el versículo 49, estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo, así de imaginación, no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, pero de imaginación, yo me lo imagino a Pedro. Me lo imagino a Pedro en ese momento, viste Jesús, deja que la agenda la maneje yo. Este milagro de esta mujer tuvo 12 años Jesús, 12 años. Yo sé que para ti un día es como 1000 años, no, como que no coordinas el tiempo, pero 12 años enferma. Y esta niña se estaba muriendo. Acá hay una descoordinación. Tu ministerio es realmente impresionante, realmente queremos promocionarlo, pero como que tienes algunos problemitas de tiempo. A esta mujer la podrías haber sanado después, íbamos rápido a la casa de Jairo, la sanabas a la hija de Jairo y después nos atendíamos a esta mujer, pero te quedaste explicándole... ¿Alguna vez pensaremos así? Veo que empiezan a reírse. ¿Alguna vez pensaremos así? Como que el Señor como que no maneja bien los tiempos, como que llega tarde, como que actúa de forma... Sí, tiene poder, pero como que algunas cosas... ya se lo he dicho varias veces, alguien dijo, si yo tuviera el poder de Dios, cambiaría muchas cosas, pero si tuviera el poder de Dios y la sabiduría de Dios, dejaría todo como está. Es como que no nos gustan los tiempos de Dios. Le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, fue lindo mientras duró, fue hermoso este momento que vivimos, pero se acabó. Ya no hay ninguna posibilidad. Yo pienso que más o menos el 99,9,9,9,9 conocen qué va a pasar. ¿Quién piensa que va a quedar muerta esta niña? Y entonces decimos, sí, y salimos de acá como si nada. Pero cuando pasa una situación que ya es imposible, le decimos a alguien o me mandan un mensaje, Luis, necesito hablar. Sí, ¿qué pasó, hermano? Ya es imposible. No se puede. Se terminó, se murió, se acabó. Había una canción, ¿no?, que decía, se murió, ya fue, murió. Se terminó. Se terminó. Y ahí en ese momento uno tiene que dejar el control al Señor, porque si toma el control le parte la cabeza. O sea, ¿no escuchaste la predicación hace 30 segundos? Se murió, se fue, se terminó. Los Cadillac, que eran algo que me acuerdo, grupo mundano. Ya fue. Pero el Señor aún sigue estando al control. Se te fue a ti de control. Se me fue a mí de control. Pero le dicen, a Jairo, tu hija ha muerto. Tu situación se terminó. Ya no hay manera. Mientras Jairo podría haber pensado, bueno, está enferma, yo qué sé, este maestro sanador, me han contado tantos milagros, seguramente puede, pero se terminó. Tu hija ha muerto,
no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, no temas. Cree solamente. No, ya no aguanto más a mi esposa, ya no aguanto más a mi esposo. No, ya es imposible, no, la situación está terminada por tu duro corazón, porque quieres mantener el control. Porque para ti es si tú tienes el control, porque ya no quieres sufrir más, no le quieres rendir tu vida al Señor y Señor, haz lo que quieras de mí y lo que tenga que pasar, hazme pasar lo que tú quieras, pero yo me rindo a ti. Esa es la crisis, ese es el ataque de pánico, esa es la frustración, esa es la depresión, ese es el desaliento, porque quieres tu plan y no el plan de Dios, quieres tu tiempo y no el tiempo de Dios. Pero Jesús le dice, no temas. No temas, todavía sigue estando todo al control de mi Padre. Tú perdiste el control, tu familia perdió el control, pero cuando tú pierdes el control, yo sigo estando al control. No temas, cree, solamente cree y será salva. Cree solamente. Está claro que esto era todo, absolutamente todo un desafío. Creer que Jesús puede sanar es una cosa, que Jesús puede tener autoridad sobre la enfermedad, pero ¿podrá Jesús tener autoridad sobre la muerte? Sobre la muerte cuando ya está totalmente terminado. Y es llamativo lo que dice, no temas, cree solamente y será salva. Lucas menciona que la gente de Gadara, que lo vimos el domingo pasado, la gente de Gadara contó en la ciudad cómo, dice Lucas 8:36, cómo había sido salvado el endemoniado. Presten atención a esa palabra, salvado el endemoniado. Y ahora vemos que en el pasaje 2 veces habla de salvación, pero no se limita a salvación del infierno. A la mujer sanada, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella fue sanada, según Lucas 8:48. Y ahora le dice a Jairo, cree solamente y será salva. Salva. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación de absolutamente todo lo que trajo la rebelión del hombre contra Dios. Todo. Algunas cosas ya las disfrutamos en el presente y otras vendrán cuando Jesús establezca el reino que vendrá. Cada milagro que vemos, cada milagro nos alienta que vendrá el cumplimiento total. Cada milagro, ese milagro es un anticipo de lo que va a venir. Recuerda que Jesús anunciaba el evangelio del reino de Dios, según Lucas 4:43. Lo anunciaba con palabras y con anticipos. Cada milagro que vemos, cuando predicas el evangelio, cuando le predicas a un vecino, cuando le predicas a un familiar y te dice, no, lo que pasa es que yo tengo una situación imposible, lo que pasa es que yo tengo un familiar enfermo, predicas en las calles, el sábado que viene que vamos a predicar en Nueva Córdoba, hoy que seguramente predicarán en Carlos Paz, no solamente es Dios puede librarte del infierno, no, es que tengo una hija enferma. De eso Dios no se ocupa, solamente Dios se ocupa de librarte del infierno, ¿no? Pero es que mi hija está muriendo, ¿no le importa a Dios? No, ¿eso no le importa a Dios? Cuando Jesús hablaba de la salvación más integral, total, absoluta, que incluye la liberación de la condenación eterna, por supuesto, pero que es una salvación total de lo que trajo nuestra rebelión contra Dios. Y ahora no solo se trata de una enfermedad, sino que lleva la fe un poco más allá. Vuelvo a decir, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Él es la autoridad sobre la enfermedad, pero está muerta. ¿Debería seguir confiando? No temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, a mí me gustaría recordar que Jairo era un ser humano como nosotros. ¿Piensan eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? ¿O Cristina y Micael piensan que era un ser humano? Bueno, para Cristina y para Micael, Jairo era un ser humano como nosotros. Imaginen si los discípulos más cercanos decían estas cosas
raras a Jesús. O por ejemplo, cuando Jesús de Lázaro dice, no está muerto, duerme. Y ellos dicen, vamos a ir a despertarlo. Y ellos, no está muerto, duerme. Ellos nunca entendían lo que estaba pasando. Imaginen a Jairo con esta situación. Es el principal de la sinagoga y ya se humilló entre la gente que lo conoce, postrándose y rogándole que vaya a su casa. Pero ahora la humillación es triple. Ahora va con Jesús, con su hija muerta. La gente lo empieza a mirar a Jairo como, ¿qué hace con este maestro sanador? ¿Qué ridículo va a hacer? Ya está muerta tu hija. Y él con cara, dice que crea solamente. Miren, dice, entrando en la casa, Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué no dejó entrar a nadie a la casa? Y porque si no entraban los opinólogos, para mí está muerta. ¿Qué clase de ridiculez estás haciendo, Jairo? Vamos a enterrar a tu hija. A veces hay personas que hay que dejarlas fuera. Necesitas alrededor gente que potencie tu fe, que potencie lo que estás queriendo hacer para el Señor, que potencie una vida que ama al Señor. Esas personas que siempre no hacen nada, pero opinan sobre todo, Jesús los dejó fuera. No sé si se entienden, pero ahí está. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. No porque él le fuera a quitar certeza de que el milagro que iba a hacer, sino por el padre y la madre. Y afuera, miren lo que pasaba, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. No llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Vuelvo a la misma imagen. Jairo, de alguna manera, se la estaba jugando. Se estaba jugando su reputación del líder espiritual del lugar. Está entrando con un maestro que le dijeron está muerta, y él está entrando creyendo que él puede resucitarla, y todos afuera se están burlando. ¿Será casualidad que los dejó fuera? ¿Cuántas veces hay gente que te lleva a no creer? A veces, lamentablemente, hay gente que simplemente te hunde. Y si no, pregúntenle a Moisés con la primera generación, que se quejaba y se quejaba y se quejaba, y finalmente ni Moisés entró porque lo contaminaron y terminó él también con incredulidad. Entonces Jesús los deja fuera. Búrlense tranquilos, yo voy a hacer el milagro. Búrlense tranquilos, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Quién le daría una orden a una muerta? ¿Quién iría a un velorio y le daría una orden? Mira, muchacha, deja de entristecer a tus padres, levántate de ese lugar y ven y levántate. ¿Verdad que no? Pero sin embargo Jesús le da una orden a la chica, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y otra vez, inmediatamente. En el caso de la mujer con el flujo de sangre, al instante. En el caso de esta niña de 12 años, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban, como estaríamos nosotros, atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Cómo este maestro puede ordenarle a alguien que está muerto? ¿Cómo este hombre puede dar una orden a alguien que está muerto y levantarse? Porque no es un simple hombre, sino que es el Hijo de Dios, es el Cristo. Es quien tiene autoridad no solo sobre la enfermedad, sino sobre la misma muerte. Es la autoridad. No estamos siguiendo un cuentito, no estamos siguiendo una filosofía de bienestar, estamos siguiendo al Hijo de Dios. Y miren, para terminar, vemos
en el versículo 55, leyéndolo de vuelta. La verdad que me enloquece absolutamente pensar que he puesto mi vida, toda mi vida, en aquel que tiene autoridad sobre la muerte. Que me voy a morir exactamente en el segundo que Él lo decida. Que Jesús dijo que ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre, y aún tus cabellos están contados. Él tiene el control de absolutamente todo y yo no necesito tener el control. Y me voy a morir exactamente en la milésima de segundo que Él lo determine. Y cuando me muera, Él va a tener total control sobre mi vida y yo voy a estar con Él. Él es la autoridad. Y miren el versículo otra vez, en el versículo 55, dice: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El largo pasaje de Lucas 8:4 hasta el final de Lucas 8 termina con 2 veces que Jesús da una orden. Él, en el versículo 55, Él le mandó que se le diese de comer, y en el versículo 56 Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús es autoridad. Seguir a Jesús no es simplemente una bonita filosofía de bienestar. Haz esto y esto y esto y te va a ir mejor. Nuestra reacción ante Jesús es completamente decisiva. Muchas predicaciones que hoy uno puede escuchar, serían predicadas exactamente igual hace 2500 años. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Él te va a ayudar, Él te va a dar eso que esperas, pero no se menciona a Jesús en absoluto, ni se menciona el Evangelio en absoluto. Lo cual es terrorífico, porque lo que hacemos con Jesús es totalmente decisivo. El cumplimiento de las buenas noticias en Jesús es absolutamente central. ¿Qué hago con Jesús? Lo define absolutamente todo. La conclusión, en pocas palabras, de todo este largo pasaje que hemos estado viendo desde Lucas 8:4, es que Jesús es la autoridad. Y en este pasaje encontramos la respuesta a la pregunta que se hacen los discípulos cuando ven a Jesús calmando la tormenta, y ellos se preguntan: ¿quién es este que aún los vientos y ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién piensas que es este? ¿Un personaje más de la Biblia? ¿Un buen hombre? ¿Un buen maestro? ¿Alguien que te puede dar lo que tú puedes vivir como quieras? ¿Puedes hacer lo que quieras? ¿Puedes engañarte solo y no pasa nada? Y él es una cosa que anda dando vueltas por ahí, que ha decidido tirar regalitos del cielo, un Papá Noel invisible. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? La respuesta bíblica es: Jesús es el Señor. Es el Señor. Y el que tiene autoridad para volver todo el diseño original, también debe tener autoridad sobre tu vida. Romanos 10:9 afirma que si confesamos que Jesús es el Señor, somos salvos. No es un simple decirlo. Yo ya hice mi oración de entrega, ¿no? Porque Mateo 7, del 21 al 23, dice que con solo decirlo, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no hicimos esto y no hicimos aquello. Sino es verdaderamente cuando rindes tu vida al Señor. Él es el Señor. Jesús es el Señor profetizado en todo el Antiguo Testamento, y Él es el Señor sobre toda la creación. Y yo me rindo a Él. Él es el Señor. Por eso 1 Corintios 12:3 asegura que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor verdaderamente sino por el Espíritu Santo. Según 1 Corintios 8:6, para nosotros hay un solo Señor. Un solo Señor. Esta es la razón por la que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Segunda de Corintios 4:5. Si vives una vida en rebelión contra Jesús, si vives una vida en rebelión
hacia Jesús, tienes que saber que te estás revelando a la autoridad suprema. Suprema. Y Él va a someter toda rebelión. Arrepiéntete. Ese es el llamado bíblico al arrepentimiento. Arrepiéntete. Estás en rebelión contra la autoridad. Su autoridad es lo que este mundo necesita. Ahora, si vives una vida en amor a Jesús, tienes que saber que Él te ama de la forma más profunda. El que amas, el que tú estás amando, es la autoridad sobre absolutamente todo y ni la muerte te puede detener. Cuando prometió volver a este mundo, a su diseño original de una plenitud total, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. El Señor, Jesús, el Señor, prometió que va a volver a toda la creación al diseño original y no hay nada que lo pueda detener. Hay gente que piensa que se puede engañar. Hay gente que piensa que puede vivir de cualquier manera. Hay gente que piensa que puede mantener el control de su vida y que no va a pasar nada, que no necesita rendir el control de su vida a Jesús, el Señor. Pero Él dice, nada ni nadie me puede detener. Yo voy a volver a la creación, a la sujeción del Dios verdadero. Él dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y luego en el versículo 13, que ahí sigue, ahí nomás, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Él es el control. ¿Verdad? Mucho más fácil decir amén. Pero cuando no suceden cosas, no amén. Pero Él dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Yo estoy al control. Yo estoy al control de tu vida. Rinde tu corazón. Deja de defenderte. Deja de resguardarte. Deja de mantenerte oculto. Deja de mantenerte en el lugar que te parece que es más seguro. Pero no experimentas al Señor. ¿Sabes por qué la palabra para ti no es nada? Para alguno puede ser que no sea nada. ¿Sabes por qué no puedes orar? Porque Él dice, yo al de corazón duro no me acerco, pero cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y a los humildes de espíritu. Cuando Él te quiebra y tú te rindes y dices, Señor, tú eres todo lo que yo espero, yo te anhelo, yo te amo. Ahí la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz para tu corazón, porque Jesús es el Señor. O es tu Señor o no es nada, absolutamente nada en tu vida. Es un cuento engañoso que es más perjudicial que si hubieras estado en otro lugar sin saber nada. Pero Jesús es el Señor y Él dice, lo que hago yo, nadie lo estorbará. Más allá de lo que veamos en este mundo, más allá de lo que podamos pasar, Él nos dice a todos nosotros, no temas, cree solamente y será salva. Es como si nos dijera, yo me he comprometido contigo, yo soy la autoridad, yo lo haré. No temas, cree solamente. Infinidad de cristianos viven, no, esto es para... No, esto me lo guardo. No, acá mejor no hablo para no equivocarme, porque no quiero que nadie me vea equivocándome, porque si no me van a criticar. Ay, ¿y si me critican? Esto no, para mí. Jesús el Señor dice, devuélveme tu vida, arrepiéntete, porque yo vengo por una iglesia quebrantada que se somete a mí. Porque el que no se somete, no importa lo que dice que cree, porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te amo de la manera más profunda que jamás podrías entender, pero mi amor es autoridad sobre ti y tu depresión, tu desánimo, tu frustración, tu crisis, tu fracaso, todo lo que puedas estar pasando, tu convulsión de por qué pasó esto y no entiendo y enojo y ira y esto y lo otro, es porque no rindes el control. Rinde el control y rinde tu vida a mí. Yo sé qué hacer con tu vida. ¿Quién te dijo que eres Dios? Hay un solo Dios,
y un solo Señor. Y es la única manera en que uno puede vivir en paz cuando uno se rinde. Haz lo que quieras de mi vida, te amo.